شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a una nueva entrega de Ramadán Karim, el programa en el que resolvemos las dudas respecto a la práctica del rito del ayuno en Ramadán con la ayuda de nuestro Sheikh Muhammad Isa García. Assalamu alaikum, Sheikh Isa. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi alayhi. Vayamos al tema básico de Ramadán, ¿no? No comer y no beber, es decir, como factor ayunante del ayuno, comer y beber quizás son los más llamativos, los más conocidos, ¿no? ¿De qué forma nos podrías hablar de este anulador del ayuno más ampliamente? Bueno, nosotros mencionamos anteriormente de que para que comer y beber anule el ayuno, tiene que ser hecho con conocimiento de la norma, tiene que ser hecho de manera consciente y no tiene que haber sido hecho por coerción. Entonces, si una persona durante el día, conscientemente conocedor de la norma y libremente, come o bebe, anula su ayuno. Aquí se considera cualquier sólido, grande o pequeño, y cualquier líquido que ingrese por vía oral, anula el ayuno. Si, por ejemplo, algún líquido ingresa por vía nasal, también anula el ayuno. Y esto es porque el profeta sallallahu alaihi wasallam aconsejaba que cuando se hiciera el udú, se aspirara fuertemente el agua cuando uno estaba haciendo la ablución, excepto cuando uno estaba ayunando. ¿Y por qué el profeta sallallahu alaihi wasallam hace esta excepción al momento que uno está ayunando? Si no es por el hecho de que si el agua llega al estómago a través de la vía nasal, también estaría anulando el ayuno. Por eso es que los sabios dicen que si el líquido llega a través de la vía nasal, también estaría anulando el ayuno. Al tema de lo que es comer y beber, se suma también otros temas que, si bien no son de una manera directa, son considerados anulantes del ayuno por comparación, por qiyas. Y esto es todo aquello que sea nutritivo para el cuerpo. Es decir, en principio, ¿cuál sería el objetivo de la comida y de la bebida? Nutrir el cuerpo. Entonces, cualquier otra situación que sirva como nutriente para el cuerpo, también anularía el ayuno. Por ejemplo, si por vía endovenosa recibe una sonda que es nutriente, aunque sea por vía sanguínea, eso también le anula el ayuno, le invalida el ayuno. Por ejemplo, inyecciones, pero que no son nutritivas, sino que son para un efecto de vacunación o como un medicamento, ya sea intramuscular o intravenosa, eso no anula el ayuno. Si bien es una sustancia que está ingresando al cuerpo, pero como no tiene el objetivo de nutrir el cuerpo, eso no anula el ayuno. Hay una situación más que los sabios mencionan y es en el caso de los que tienen que hacerse una diálisis renal. Y esto es prácticamente diario. Entonces, esto es cuando a una persona se le extrae la sangre, esta sangre se purifica a través de un instrumento y se le agregan sales que son, o sustancias químicas que son nutritivas. En este aspecto, estos azúcares que se le son agregados a la sangre se consideran que son nutritivos y por lo tanto en ese aspecto anularían el ayuno. Aunque si uno lo mira desde la óptica de la enfermedad, en realidad no tendría quizá que ayunar, ¿verdad? Exacto, no tendría que ayunar.
pero en el caso de que quisiera ayunar, si tiene que someterse a esta situación durante el día, eso le anularía el ayuno. Bien, también existe una novedad, digamos, en el tiempo actual, desde hace no muchos cientos de años, que el hombre puede fumar. El ser humano es capaz de cultivar una planta que es el tabaco y se la puede fumar una vez que se ha tratado de una forma determinada. Sabemos que el hukum de esta acción es haram, es decir, no es permitido al musulmán fumar. Lo que sí seguramente surge dentro de nuestros espectadores la duda de si fumar se considera nutritivo o no, fumar anula el ayuno o no. ¿Nos podrías arrojar luz sobre este tema? Bueno, primero, como bien mencionás, el veredicto sobre fumar tabaco y otras hierbas, en principio en el Islam es ilícito. Entonces es algo haram, por el perjuicio que trae a la persona. Entonces, Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: وَيُحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Se les permite todo lo beneficioso y solo se les prohíbe lo que es perjudicial, como norma general con respecto al análisis de todas las sustancias que pueden ser permitidas o prohibidas. Entonces, si uno analiza el tabaco de esta manera, nos damos cuenta evidentemente en principio que es ilícito. Yendo al tema del ayuno en sí mismo, evidentemente también, aunque no es nutritivo, también anularía el ayuno, porque se estaría ingresando al cuerpo algo de este humo que ingresa al estómago y también ingresa a los pulmones, se estaría anulando el ayuno. Y no solamente eso, el cigarrillo es muy perjudicial para la salud y el musulmán no debería hacer nada que vaya contra la salud de su cuerpo. Allah Azza wa Jal le ha concedido al ser humano su cuerpo, su salud, y el día del juicio final uno va a ser preguntado cómo cuidó de esa responsabilidad que Allah le dio, que es la salud de su cuerpo. Recordemos que según la forma de entender el Islam, nuestro cuerpo no es nuestro, como nosotros a veces oímos decir: mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero, ¿no? Oímos a veces el decir a la gente, no, o sea, realmente el cuerpo es de Dios y Él nos lo da en amana, en fideicomiso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, y uno va a tener que responder cómo lo cuidó el día del juicio. Y eso está establecido en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice que el día del juicio las personas van a ser preguntadas. Y entre las cosas que van a ser preguntadas es el cuerpo que Allah le dio y qué hizo con él. Es decir, cómo lo cuidó, cómo lo mantuvo, cómo le previno para no enfermarse. Entonces, esto nos evidencia de que el cigarro o el tabaco es algo ilícito. Allah Azza wa Jal claramente dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Es decir, no os matéis a vosotros mismos, no hagáis nada en perjuicio de vosotros mismos. Es decir, que toda aquella cosa que podría hacer el ser humano que perjudique directamente su salud es ilícito. Además de eso, cuando una persona, un musulmán, compra tabaco, compra cigarros, cigarrillos, está utilizando el sustento halal, lícito, que Allah le ha dado en comprar algo ilícito. Y otra de las cosas por las que vamos a ser preguntados el día del juicio final es el sustento, cómo lo obtuvimos y en qué lo gastamos. Entonces, la gente que compra tabaco, que fuma, ¿en qué está pensando? O sea, Allah Azza wa Jal Algo que no es, emplea su dinero en algo que no es necesario, incluso es negativo, ¿no? Es muy negativo. Y si bien Allah Azza wa Jal nos dice en este versículo que acabamos de mencionar, de que uno no debe hacer nada para perjudicarse a sí mismo, tampoco debe causar perjuicio a las otras personas. Y esto es algo sabido en la ciencia hoy en día, de que
no solamente el que fuma se perjudica a su propia salud. Es decir, ya los estudios que hay sobre cáncer de pulmón, cáncer de garganta, cáncer en la boca por el tema de fumar, no solamente eso, sino de que el que es el fumador pasivo, aquel musulmán irresponsable que fuma frente a su esposa, frente a sus hijos, y los somete de esa manera tan terrible, los perjudica de esa manera. O sea, Allah Azza wa Jalla nos prohíbe que nos causemos perjuicio a nosotros y también a los otros. Como cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la darara wa la dirar. Es decir, no se debe causar perjuicio ni tomar represalias, es decir, venganza por un perjuicio recibido. Entonces, el musulmán tiene que ser muy consciente de eso. Es decir, fumar no es un asunto menor. Muchas personas se basan en fatuas antiguas, de cuando el cigarro recién apareció en los países Y no islámicos. se sabía su daño, ¿no? En los años 40 o 50, en Turquía o en Egipto, y lo único que pensaban es que daba mal aliento. Entonces, basado en ese mal aliento y haciendo una comparación con la cebolla o con el ajo, decían, no, es makruh, es desaconsejable fumar, ir a la mezquita. Pero hoy en día, con todos los avances científicos y las estadísticas que sabemos cómo perjudican la salud, cómo fumar perjudica tanto la salud del que fuma como del fumador pasivo. ¿Quién puede pensar de que eso es lícito? Es decir, está causando un gran perjuicio a sí mismo, a otras personas, malgastando el sustento lícito que Allah le da. Es decir, esa persona no piensa que con ese dinero que gasta en comprar ese tabaco, ese cigarro, podría hacer una sadaqa, ayudar a la economía de su casa. Muchas personas dicen que no les alcanza el dinero para el mes, sin embargo, para su vicio siempre tienen dinero suficiente. O sea, la gente necesita de una voluntad para dejar de fumar, pero nadie que no le alcance su sueldo deja de fumar por falta de dinero. Es decir, hasta dónde, subhanallah, el shaitán los engaña para que ni siquiera de esa manera, en momentos de crisis o de falta de dinero, los vicios no se dejan. Se dejan otras cosas, pero los vicios no se dejan, subhanallah. Es decir, el musulmán debería pensarlo muy bien y aprovechar Ramadán. Es buena oportunidad para dejar de fumar, aprovechando que rompe el ayuno, ¿verdad? Exacto, pero así como se ha podido abstener durante todas esas horas de fumar, que continúe. Y de hecho yo quería leerles una fatua que traje del Sheikh Al-Uthaymin hablando sobre un método que se utiliza para dejar de fumar, que es el tema de los parches. Una persona le pregunta al Sheikh sobre la utilización de parches, porque estos parches segregan una sustancia que ingresa en el cuerpo durante 12 horas o 24 horas. Entonces le preguntaba sobre si utilizar ese parche anularía el ayuno. Y el Sheikh Al-Uthaymin responde, dice, él no está rompiendo el ayuno de Ramadán y los puede usar. De hecho, es obligatorio su uso si lo hace para dejar de fumar. No hay nada de malo en que una persona quiera dejar de hacer algo ilícito de forma gradual, porque Allah Azza wa Jal, cuando prohibió el alcohol, no lo prohibió de una sola vez, sino que lo hizo gradualmente. Él lo permitió al comienzo, luego señaló que sus efectos perjudiciales eran mayores que sus beneficios, luego lo prohibió en algunas ocasiones, hasta que lo prohibió por completo. Es decir, aquí el Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nos dice que usar parches para dejar de fumar no anulan el ayuno. Y nos está diciendo que si lo está usando para dejar de fumar, es decir, no solamente para abstenerse durante el día, sino con la intención de dejar de ayunar, es obligatorio. ¿Por qué? Porque fumar es ilícito. Entonces, el musulmán debería tomar esta oportunidad. Aquí el musulmán que ha sido probado con el tabaco, con el cigarrillo, con este vicio tan perjudicial para él mismo y para su familia, que aproveche Ramadán. Ramadán es una excelente oportunidad para dejar de fumar. Pues es un excelente momento para, aprovechando la fatua del Sheikh Al-Uthaymin, invitar a nuestros telespectadores que seguramente pues están ahí fumando, pensando dejarlo, pues a lo mejor es el momento, ¿verdad? Les animamos desde aquí a que lo intenten. Además, algo que me llama la atención del tabaco es que
existe una situación en la que la bebida alcohólica pudiera ser lícita si no hay ninguna otra bebida al alcance, ¿no? La carne ilícita podría ser lícita si no hay otra comida al alcance, pero no hay ninguna situación en la que fumar sea lícito, es decir, no hay ninguna situación, si tú estás en mitad del desierto y ves una bebida alcohólica, pues a lo mejor no es... Sí, Pero simplemente para mantenerse con vida. exacto, mantenerse con vida, pero en ninguna situación el cigarro se hace lícito, ¿no? No, bajo ninguna Es algo circunstancia. que nos indica realmente su inutilidad, realmente, ¿no? Y sí que por último, no quería dejar de recordar la típica imagen muy lamentable que todos hemos visto alguna vez en alguna mezquita, ¿no? Gente que en vez de romper el ayuno con dátiles o con leche o con uvas o con lo que sea típico de su país, está con el cigarro en la boca esperando, ¿no?, que suene el adán para encenderse. Una imagen que realmente la ve uno, ¿verdad? Y le entristece verla, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál? Sí. O sea, uno como dua por todos nuestros hermanos musulmanes, de que quiere Allah concederles en este Ramadán poder erradicar ese vicio tan terrible. Amén, ya Rab. Y sobre esto solo ya cabe una pregunta, es decir, la persona que ha roto su ayuno comiendo, bebiendo o fumando, ¿qué actividad debe realizar, qué actos de expiación debe realizar para que no se le contabilice este pecado? Bueno, si una persona durante el día come o bebe o incluso fuma por olvido, es decir, se olvida en ese instante que está ayunando, entonces no debe hacer nada, simplemente debe continuar con su día de ayuno. En el caso de que haya comido, bebido o prendido un cigarro y aspirado el humo, lo que debe hacer primero es arrepentirse por el pecado que ha cometido y segundo compensar por ese día que no ha ayunado otro día una vez finalizado el Ramadán. Esa es la forma de compensar ese día de ayuno. Aunque evidentemente... No serían los 2 meses de otras expiaciones, ¿verdad? No, los 2 meses. eso Sería es un día por cada día. un día por cada día. Pero de todas maneras los sabios dicen que aquella persona que ha perdido la bendición de ayunar un día de Ramadán, lo único que puede hacer es compensar el día de ayuno. Pero recuperar la baraka de ese día de Ramadán que no ha ayunado es imposible ya. Un día de Ramadán es impagable, ¿no? Exacto, es algo que no tiene precio. Es imposible equipararlo con algo, ¿no? Tal cual. Por eso es que el musulmán jamás debería ser negligente, como diciendo, bueno, desayuno hoy, total, ayuno. Esa bendición que tiene es imposible de volver a conseguir. Además de que está cometiendo un pecado. Es decir, lo primero que tiene que hacer una persona que por alguna circunstancia interrumpe su ayuno, excepto que esté justificado, es arrepentirse de su pecado. Pues hasta aquí ha dado sí nuestro tiempo y nuestro tema sobre la comida, la bebida, el fumar y sus respectivas expiaciones. Shukran jazilan, Sheikh. Barakallahu fika, Ali. Y a ustedes solo nos queda despedirnos hasta la siguiente entrega de Ramadán Karim, a la que no deben faltar porque, como ya es de sobra sabido, pasamos lista. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي